Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas estudiantes, a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver entonces 4 teorías sobre la creación. Y en estas teorías vamos a ver cómo en unas de ellas se hace una mixtura, es decir, se mezcla lo que dice la Biblia y lo que dice la ciencia. Entonces observemos estas 4 teorías. Este es uno de los cuadros de Miguel Ángel, más o menos para el año 1511 él lo pinta con el fin de que sea expuesto en la Capilla Sixtina de San Pedro. Entonces ahí podemos ver la creación, Dios, los ángeles, creando al hombre y creando la naturaleza, creando el universo. Bueno, vamos entonces a observar en qué se basa este estudio del día de hoy. Vamos a remitirnos a la Biblia, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cuáles son las condiciones que se dan para que haya vida en nuestro planeta y las condiciones que se dan para que exista la creación. Entonces dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí podemos ver los 3 elementos más importantes para poder crear, y son elementos de los cuales aunque Dios los creó, Él no es partícipe, y ya les voy a explicar por qué. El primer elemento que vamos a ver es el siguiente: en el principio. Entonces, para que exista algo, debe haber tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí tiempo. El principio del tiempo o el tiempo como característica necesaria para la creación. Lo segundo que vamos a encontrar es que dice los cielos y la tierra. Entonces, además del tiempo, vamos a encontrar materia. ¿Listo? Los cielos y la tierra. Entonces aquí vemos materia. No puede existir nuestra realidad si no hay tiempo, si no hay materia. Y aquí en lo último dice: el Espíritu de Dios se movía. Entonces se movía sobre un espacio. Estas son las condiciones para la existencia de nuestro universo: tiempo, espacio y materia. ¿Cierto? Entonces vemos que desde Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, vemos que tanto la Biblia como los científicos están de acuerdo con que para que exista nuestra realidad debe haber tiempo, espacio y materia. ¿Cierto? No podemos pensar nuestra realidad sin el tiempo. Estamos sujetos al tiempo. Echemos un vistazo atrás. Historia habla de temporalidad. La materia somos nosotros, ¿cierto? Todo lo que podemos ver es material. Y el espacio, no podemos pensar el mundo sin el espacio. Entonces, para que haya materia, pues debe haber un espacio, debe haber un tiempo. Los 3 se complementan y los 3 reflejan las características necesarias para que exista nuestro universo, para que haya una creación. Entonces, miren tan interesante esto. La Biblia hablando de una manera científica. Ahora, vamos a ver entonces 3 teorías relacionadas con la creación. Estas teorías están muy relacionadas, unas con el misticismo y otras con la ciencia. ¿Listo? Observemos qué podemos aprender de ellas. La primera es la teoría del arruinamiento o recreación. También se conoce como la teoría del salto. Es una de las teorías más nuevas que existen. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Lo primero es que esta teoría del salto va a decir lo siguiente. Entonces, si nos damos cuenta, en este versículo dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero entre el versículo 1 y el versículo 2 ocurre algo, y es que luego de que Dios crea la tierra, Dios crea los cielos y la tierra como algo perfecto, dice entonces que la tierra queda desordenada y vacía.
Algunos estudiosos dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1 hubo un evento del cual nosotros no tenemos conocimiento. Entre este versículo y este otro tuvo que haber ocurrido algo. ¿Y por qué tuvo que haber ocurrido algo? Porque resulta que si Dios crea, Él no crea algo imperfecto. Entonces, si Dios creó aquí los cielos y la tierra como algo perfecto, porque aquí está desordenado y vacío. Esta es la teoría del arruinamiento o recreación, o también la teoría del salto. Dice entonces que entre el versículo 1 y el versículo 2 ocurrió algo. ¿Y qué ocurre? Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pasar acá. ¿Qué ocurre aquí entre el versículo 1 y el versículo 2? Pues ocurre la caída o la expulsión, más bien, la expulsión de Satanás del cielo. Esto muestra entonces que existió un cataclismo que acabó con arruinó o sí, dañó cierta parte de lo que Dios en el principio había creado. Por eso después se vuelve la tierra desordenada y vacía. Pero aunque la tierra está desordenada y vacía por el cataclismo que es producto de la expulsión de Satanás del cielo, pues resulta que vienen a decir los estudiosos que el Señor lo que narra desde el versículo 13 en adelante, que son los 6 días de la creación, es una recreación. Aquí lo podemos ver, una recreación. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios vuelve a restaurar lo que había creado y que fue destruido por el cataclismo de la expulsión de Satanás del cielo. Es una teoría muy mística, muestra una manera distinta de entender lo que es la creación. Ok, esta otra teoría de la creación se denomina teoría de la creación progresiva. Bueno, ¿y cuáles son entonces sus características? Lo primero que debemos entender es que esta teoría piensa que los días de la creación no son días de 24 horas. ¿Listo? Es decir, que la palabra día tiene que ser reemplazada, ¿cierto? Reemplazada por era geológica. Muy relacionado con lo que la teoría de la evolución habla. Entonces ellos dicen, no existe una creación en la que Dios creó en un día de 24 horas, sino que esa palabra horas en el hebreo significa miles de años o una era geológica. Porque en 2 de Pedro 3:8 los teólogos han observado que dice Pedro que los días para Dios son como 1000 años. Entonces, en la teoría de la creación progresiva podemos unir ciencia y teología. ¿Por qué unimos ciencia y teología? Porque aquí nos damos cuenta que está el evolucionismo, ¿cierto?, unido con el creacionismo. ¿Listo? Evolucionismo más creacionismo. Algunos dicen, pues obviamente aquí el Big Bang o la gran explosión representa a Dios como la chispa divina que creó todo. Hay otra teoría que es la teoría de la alternancia día-era. ¿Qué quiere decir esto? Ellos exponen que evidentemente Dios crea como base en un día de 24 horas. Ahora, todos los cambios que vienen a partir de las bases que él creó, de las leyes que él dispuso en esos momentos, van a estar mediadas por miles de años, por épocas largas. ¿Listo? O sea, Dios crea
en un día de 24 horas y luego se perfecciona el universo entre un día y el otro. Es decir, él crea en 24 horas la luz, pero para que la luz llegue a ser la energía más poderosa del universo, tienen que pasar miles de años. Apenas pasan esos miles de años, él interviene con el segundo día de la creación. Entonces en el segundo día va a separar los cielos y la tierra, pero para que quede eso perfecto pasan miles de años y él ahí sí vuelve a intervenir en el tercer día. Entonces entre un día de la creación y el otro pasan épocas largas o pasa un espacio de aproximadamente miles de años. ¿Listo? Entonces en un día Dios crea, espera miles de años para que su obra se complete perfectamente y vuelve a crear. Aquí también vemos una unión entre lo que es la ciencia y lo que es la teología o la Biblia. Y por último, vemos la teoría de la catástrofe universal causada por el diluvio. Es decir, esta teoría viene a decir o viene a contarnos que los días de la creación son efectivamente literales, es decir, son días de 24 horas. ¿Listo? Entonces, días de 24 horas. Los 6 días, cada uno fue de 24 horas, pero que los grandes cambios geológicos, entonces los grandes cambios geológicos y la estratificación de las rocas, los yacimientos, todo eso viene a perfeccionarse gracias al diluvio. ¿Listo? Esa catástrofe universal que fue el diluvio permite que toda la parte geológica, ¿cierto? Y demás sean perfeccionados. Bueno, entonces esta teoría pues va a eliminar los millones de años de la Tierra y nos va a explicar que el universo apareció con plena madurez al momento de su creación. Entonces, digamos, ustedes saben que los cambios, las eras geológicas muestran grandes cambios a partir de millones de años. Esta dice, no, el diluvio de 40 días y 40 noches produjo esos cambios geológicos y por tanto el universo o el planeta va a aparecer en su plena madurez, como lo hemos venido viendo hasta el día de hoy. El universo siempre ha sido el mismo como lo hemos visto hasta el día de hoy.